Dijo el gran Enrique de Diego, y que yo suscribo estas palabras: Cáritas no es más que el caballo de Troya de la islamización de España. Por cierto, padre, un país cuya película más taquillera es Torrente 5 o 6, no sé, la última serie de Torrente, que el programa más visto y más seguido es Sálvame Deluxe, que la referencia para millones de adolescentes españolas que quieren parecerse a ellas cuando sean mayores es Belén Esteban, y que la esperanza política de cambio es el porquero este de La Coleta, es un país que no tiene absolutamente ningún futuro, padre. Es que hay un país que se mueve bajo estas coordenadas no tiene absolutamente ningún futuro, ¿estamos de acuerdo? Es que hay personajes que ya solamente hay que verles ya no inspiran ni ningún amor ni al bien común ni a la patria, ni mucho menos a la religión. Entonces, cuando este señor, que por cierto... ¿Conoce usted al señor este de La Coleta, no? Sí, ese me cortó en una intervención mía en televisión, cuando me hicieron una entrevista sobre el 20 de noviembre, sobre la Falange, y cuando me preguntó qué era la Falange, y yo empezar a hablar, me cortó. O sea, el Coleta le hizo una entrevista a usted, padre. No, fue una entrevista que me hizo la televisión, pero en esa entrevista figuraba él, sí. Ah. Y entonces, pues, yo estaba aquí en casa, me hicieron la grabación aquí en mi despacho, y entre otros, pues el Julio Iglesias se escandalizó de que un cura sea capellán aquí de la Falange de León. Y entonces me preguntó, claro, pues algo así como para decirme, bueno, ¿en qué consiste eso de la Falange? Y cuando empezaba yo a hablar, me cortó. Y yo le dije que hace muy poco honor al apellido que lleva. Oye, padre, qué buena ducha y qué buen pelado le hace falta a este tipo, ¿eh? Sí. Qué buena ducha y qué buen pelado le haría falta, ¿eh? Una presentación de un tipo como estos, ¿qué va a prometer o qué va a presagiar? Padre, si el futuro de este país está en manos de este porquero que ven ustedes ahí, el porquero de La Coleta, como le llamé en el Congreso de Soluciones, país que no tiene ningún futuro, esto es para salir corriendo, padre. Claro, que antes le vamos a dar guerra, ¿eh? Antes le vamos a dar guerra. Pues estos son los del... ¿Se acuerda usted los del 34, padre? Los ahitos de sangre que al final salieron escardados. Al final salieron escardados. Estos vienen ahitos de sangre y de venganza, padre. Estos no olvidan cómo le salió el tema de la contienda del 36 y demás. Son piojos rojos que, dicho públicamente, el comunismo nunca perdona las derrotas. Y padre, y el día que esta gente, si alguna vez alcanzan alguna notoriedad política, estos de la jerarquía católica que tanto defienden previamente este mare magnum, este pandemonium progresista y demás, pues luego reclamarán el apoyo de los de siempre, y ese día a lo mejor muchos mantendremos nuestras reservas, padre. Claro, evidentemente, sí. Están jugando con fuego. Ya desde poco antes de morir Franco ya estaban prácticamente casi contra él. Yo tengo la fotografía de Franco llorando porque perdía a una entidad que tantísimo quería, como es la Iglesia, y tengo una fotografía de Franco llorando porque se sintió solo. Por cierto, dijo el gran Enrique de Diego, y que yo suscribo estas palabras: Cáritas no es más que el caballo de Troya de la islamización de España. Por cierto, padre, un país cuya película más taquillera es Torrente 5 o 6, no sé, la última serie de Torrente, que el programa más visto y más seguido es Sálvame Deluxe, que la referencia para millones de adolescentes españolas que quieren parecerse a ellas cuando sean mayores es Belén Esteban, y que la esperanza política de cambio es el porquero este de La Coleta, es un país que no tiene absolutamente ningún futuro, padre. Es que hay un país que se mueve bajo estas coordenadas no tiene absolutamente ningún futuro, ¿estamos de acuerdo? Es que hay personajes que ya solamente hay que verles ya no inspiran ni ningún amor ni al bien común ni a la patria, ni mucho menos a la religión. Entonces, cuando este señor, que por cierto... ¿Conoce usted al señor este de La Coleta, no? Sí, ese me cortó en una intervención mía en televisión, cuando me hicieron una entrevista sobre el 20 de noviembre, sobre la Falange, y cuando me preguntó qué era la Falange, y yo empezar a hablar, me cortó. O sea, el Coleta le hizo una entrevista a usted, padre. No, fue una entrevista que me hizo la televisión, pero en esa entrevista figuraba él, sí. Ajá. Y entonces, pues, yo estaba aquí en casa, me hicieron la grabación aquí en mi despacho, y entre otros, pues el Julio Iglesias se escandalizó de que un cura sea capellán aquí de la Falange de León. Y entonces me preguntó, claro, pues algo así como para decirme, bueno, ¿en qué consiste eso de la Falange? Y cuando empezaba yo a hablar, me cortó. Y yo le dije que hace muy poco honor al apellido que lleva. Oye, padre, qué buena ducha y qué buen pelado le hace falta a este tipo, ¿eh? Sí.
Qué buena ducha y qué buen pelado, le haría falta, ¿eh? Una presentación de un tipo como estos, ¿qué va a prometer o qué va a presagiar? Padre, si el futuro de este país está en manos de este porquero que ven ustedes ahí, el porquero de la colecta, como le llamé en el Congreso de Soluciones, país que no tiene ningún futuro, esto es para salir corriendo, padre. Claro, que antes le vamos a dar guerra, ¿eh? Antes le vamos a dar guerra. Pues estos son los del... ¿Se acuerda usted los del 34, padre? Los ahitos de sangre que al final salieron escardados.